esto, entonces invitamos a la doctora Alejandra Torres, que va a compartirnos su conferencia titulada Revistas literarias y campo editorial en el Uruguay 1900-1973, continuidades y rupturas. La doctora Alejandra Torres es profesora, investigadora y escritora uruguaya. Estudió en la Universidad de la República, tiene un máster en Ciencias Humanas, opción Literatura Latinoamericana y un doctorado en Letras. Desde el año 2007 investiga los procesos de edición y la historia del libro y la edición en Uruguay, en relación con los modelos de lectura. Además, integra el grupo de investigación sobre edición e historiografía del libro en el Uruguay y es representante por Uruguay de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Prof- la profesora tiene 45 minutos máximo para su presentación y al final tendremos entonces 15 minutos para preguntas. Adelante, profesora. Bueno, buenos días. Primero que nada, todo mi agradecimiento a los organizadores de esta instancia, a Ana María, a Jano, a Nancy y a Danilo, y a la Universidad de Antioquia, que bueno, para mí es todo un honor de poder estar aquí compartiendo y estando nuevamente en Colombia, un lugar que me es particularmente muy querido. Bueno, voy a leer porque es una manera de respetar los tiempos, así que nada, me resultó más organizado no ir a la conversación, que a veces es más amena, pero bueno, podemos correr el riesgo de quienes tenemos una pasión así por lo que hacemos, de pasarnos toda la mañana hablando. Bueno, lo que voy a intentar compartir con ustedes, que es en lo que traté de centrarme, es la relación que tienen, que tuvieron algunas revistas puntuales del siglo XX en, vistas como plataforma para la construcción de posteriores sellos editoriales. En algunos casos, los editores crearon revistas luego de tener sus sellos editoriales, como fue el caso de Orsini Bertani con la revista La Pluma, que lo vamos a ver después, y en otros, fundamentalmente en los años 60, las revistas fueron la instancia previa para la creación de sellos editoriales, que en esos casos también tuvieron una fuerte incidencia, y ahí voy a retomar lo que compartió Nancy, en las estrategias de canje como forma de transmisión cultural y de difusión. Sobre todo en toda la etapa que es anterior al 1973, que se produce un quiebre importante porque tiene lugar la dictadura cívico-militar que dura más de 10 años en el Uruguay. Pero vamos a ver también que en la década del 30, que tuvimos otra dictadura más breve, la de Terra, también vamos a ver una cierta disminución en lo que tiene que ver con las publicaciones, bueno, periódicas, llámense revistas, y ahí retomo el planteo de Ana María en relación a, bueno, la discusión, revistas culturales, revistas literarias o circulación de impresos. Quiero comenzar dando una breve panorámica sobre los estudios de la historia de la edición en el Uruguay, que son relativamente recientes y que, si lo pensamos en relación con el resto de los países del continente, nosotros en Uruguay comenzamos bastante tardíamente y fuimos inicialmente tributarios de los trabajos que se hicieron en la Universidad de La Plata, ¿no? Con el grupo de investigación que estuvo y en parte sigue estando, porque él no está más en la Universidad de La Plata, pero bueno, es el doctor de Diego, José Luis de Diego. Al hablar de la historia de la edición, como es sabido, la misma parece necesariamente vinculada a la historia del libro y de la lectura, y debe ser entendida como una construcción multidisciplinar que requiere de la intervención y contribución de distintas disciplinas que posibiliten el aporte de elementos orientados a restituir la complejidad de los patrones en los que operan los circuitos de comunicación. Estoy parafraseando a Darton. Se trata de una construcción que necesariamente va a tener que prestar una atención a una multiplicidad de aspectos de la cultura que afectan y a su vez se ven afectados por la actividad de los editores, los libros y los lectores. En Latinoamérica han sido los investigadores colombianos, entre ellos destaco los trabajos de Ana María Gudelo, de Diana Paola Guzmán, de Paula Andrea Marín, de Margarita Valencia y de Juan David Murillo. No quiero dejar a ningún colega afuera, pero bueno, es con los que más he sostenido un intercambio y a los que les debo también grandes aportes. Y también junto con los colegas mexicanos, quienes más han avanzado, sobre todo en cuanto a la idea de repensar la primera mitad del siglo XIX y el siglo XX, a partir de plantearse nuevos problemas entre el universo de las publicaciones y su encuentro con las prácticas de lectura.
Bueno, tenemos el caso de Chile también, en donde en el año 2000 se va a publicar el libro de Subercaseaux, que tiene que ver con todo el proceso, ¿no?, histórico de la edición en ese lugar, que intenta dar cuenta de los paradigmas socioculturales que permearon el libro y de las características que tuvieron en el pasado la actividad editorial en todo su ciclo: producción, distribución, circulación, consumo y lectura. Quiero agregar algo que siempre lo nombro en mi presentación porque para mí ha sido, desde la experiencia posterior como investigadora, un gran plus, que en mi juventud yo fui distribuidora de la revista del Círculo del Lector y fui vendedora de libros de Sudamericana Planeta. Esa es la razón inicial por la que luego, cuando ya accedo a mis estudios de posgrado en la Universidad de la República, opto por estudiar la historia del libro, la circulación, la lectura, ya desde esa mirada un poco más de los entretelones, ¿no?, que ha sido siempre una gran ganancia experiencial. En el sur del continente, como les decía, más específicamente en el Río de la Plata, el grupo de investigación de la Universidad de La Plata, dirigido por José Luis de Diego, fue pionero en el campo de estudios de edición, no solo en la Argentina, sino en un sentido más amplio, en lo que conocemos nosotros como la antigua banda oriental, le hace el Uruguay. Este aspecto se relaciona directamente, por razones geopolíticas, con la producción editorial de ese otro lado de la orilla del Plata, y tuvo en 2006 su primera publicación de trabajos coordinados y dirigidos por José Luis de Diego, titulado Editores y Políticas Editoriales en Argentina, 1880-2006. Ese libro fue una piedra angular para quienes estudiamos posteriormente edición en el Uruguay. La investigación sobre la edición argentina dirigida por De Diego toma como punto de partida los inicios de una práctica que es abordada desde una mirada multifacética. Por un lado, desde el soporte o contenido, la presentación, la relación autor-editor, la comercialización o el perfil de los lectores, y por otro, desde una mirada que permite pensar la actividad editorial como una herramienta político-cultural articulada con un proyecto que buscó y continúa buscando orientarse hacia el debate sobre la importancia de los estudios de la edición en el campo cultural actual. Los estudios sobre edición en el Uruguay ha sido un espacio de progresivo y lento trabajo e incremento, ¿no? A principios de la década del 30 del siglo XX, el periodista Luis Bertrán, y aquí voy a pasar, permítanme, o es esta otra. ¿Se puede pasar? No sé si se me apagó porque estoy con lo que me... Ah, ahí está, allí está, perdonen. Bueno, este trabajo, cuando lo encontré hace ya unos 5 años, fue como, a ver, como los arqueólogos cuando van a Egipto, ¿no?, que es el sueño de todo el que quiere estudiar arqueología, tienen esa imagen, o bueno, a Machu Picchu, digamos, haber encontrado esto y haber visto que no había ningún comentario basado en este trabajo que para mí es valiosísimo, de Luis Bertrán, que fue un periodista uruguayo que escribió precisamente en los años 30. Lo primero que hice fue hacer un rastreo inmediato de ver si los críticos de los 60, le hace Rodríguez Monegal, Rama, Mario Benedetti y Cotelo, que fueron los 4 que se dedicaron realmente a repensar el problema de la edición en el Uruguay, lo habían mencionado o citado, y no aparecía citado ni mencionado por ninguno. Y para Andrew puede ser un material de interés porque precisamente se refiere a los editores que publicaron también a los primeros escritores modernistas del Uruguay. Entonces, bueno, con el primero que compartí esta alegría fue con De Diego, porque, bueno, realmente fue todo un descubrimiento. Está disponible online, ¿eh? Está disponible posteriormente, pasó a estar disponible online, porque quiero también destacar para quienes están trabajando con este tipo de repositorios que en el caso del Uruguay contamos con Anáforas, el sitio Anáforas, que fue organizado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República. Capaz que alguno de ustedes accedía antes como publicaciones periódicas, pero el sitio cambió de nombre y bueno, con Jano estuvimos comentando que él también lo conoce. Algunas de las revistas a las que me voy a referir están subidas casi en su totalidad, la mayoría, por esas circunstancias que también refería Ana María, que bueno, que a veces es difícil recopilar todas las colecciones, falta algún número, pero no deja de ser un sitio de sumo valor. Ese trabajo lo encuentran disponible y para quienes estudian edición latinoamericana es muy interesante. Se trata de un breve trabajo que se publicó en Montevideo en el año 1931 en la impresora uruguaya,
en el que en forma pionera se destaca la importancia de un estudio pormenorizado de la incidencia de los proyectos editoriales en el campo cultural nacional. De hecho, lo que reclama Bertrand es cómo, con motivo del primer centenario de la República Uruguaya, fíjense que somos una república muy joven, no había, dentro de todas las conmemoraciones y reconocimientos que se hicieron, no hubo en ningún momento ni una sola línea de un párrafo de dedicación y reconocimiento a quienes fueron los primeros editores del Uruguay. Bueno, saltamos bastante tiempo para adelante y en el año 2002, gracias al trabajo también de los compañeros de EDIRED, de la Biblioteca Virtual Cervantes, se publicó este trabajo colectivo que lo podemos considerar también el primer trabajo que trata de historiar lo que tiene que ver con los procesos de edición, distribución y circulación en el Uruguay, y abarca el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y 1973. Nosotros hemos tomado como dos grandes bloques ese primer periodo inicial, con el quiebre de 1973-1985, al que se está dedicando parcialmente Néstor Gutiérrez Gianotti. Él está tratando de relevar qué cosas se publicaron durante la dictadura en el Uruguay. Las editoriales que pervivieron, porque la mayoría fueron confiscadas, destruidas, bueno, sus editores exiliados, encarcelados en algunos casos. Así que bueno, ese periodo oscuro, que nosotros llamamos la época oscura, es el que está tratando de relevar Néstor Gutiérrez, y fundamentalmente se está centrando en un sello editorial que está muy vinculado con el conocido Partido Nacional o Partido Blanco, que se llamó, y existe todavía, Ediciones de la Plaza, que funcionó como una especie de rama del diario El País, ¿sí? Un diario bastante antiguo en el Uruguay. Ediciones de la Plaza publicó algunos textos vinculados ideológicamente con el Partido Nacional, con escritores que adherían explícitamente o que eran simpatizantes. Me refiero, por ejemplo, a Con Divisa Blanca, de Javier de Viana, y también se dedicó a publicar numerosos manuales de estudio que, obviamente, al ser un partido tradicional y no estar digamos, prohibido, ni tener tampoco dentro de sus integrantes presos políticos, se prestó también para que se publicaran manuales de estudios. Algunos de los manuales de estudios de ese último periodo, sobre todo, fueron de Ediciones de la Plaza. Pero Ediciones de la Plaza siguió publicando, no de una manera muy sostenida, pero recuerdo, por ejemplo, en la década del 90 que también había algunos manuales de estudio que se publicaron con ese mismo sello. Bien, ese es un trabajo que está disponible online, ¿eh? Acceden a él online. Fue publicado precisamente con esas características. A fines del 2001 se publicó el libro Historias tempranas de la lectura, escrita por Pablo Roca, y a finales del 2022, tres, a ver si lo paso ahora. Ven que no sé por qué me cuesta pasar esto. ¿Será que es el otro que tengo que no? Mira, toco uno. Ah, ahora sí, se ve que es el otro. Bueno, este es un trabajo que lo publicó la editorial Planeta y realmente es absolutamente pionero porque trata de recopilar todo lo que fueron las intervenciones de los primeros libreros y en algunos casos también editores en el Montevideo de 1830 y 1990. Es un trabajo muy valioso porque además cuenta con un repositorio fotográfico inédito. Este trabajo no está en formato digital, pero bueno, es un trabajo que se inscribe dentro de la misma línea. Y precisamente considerando la incidencia de quienes fueron los editores pioneros, en 2023, con el sello editorial Verbum de Madrid, se dio a conocer un trabajo que nosotros, los colegas, lo denominamos... ¿Y por qué no me...? Soy yo entonces la que... A ver, ahí está. Un trabajo que nosotros lo denominamos transatlántico, parecido a una revista que voy a presentar posteriormente, que es Alfar, y que, como les decía, se dio a conocer con el título Los editores gallegos en el Uruguay de la modernización, centrándose no solo en el protagonismo de 6 gallegos libreros y editores, como lo fueron Antonio Barrero y Ramos, Francisco Vázquez Cores, José María Serrano y los hermanos Maximino y Claudio García, sino que también contiene la reconstrucción analítica de todos los catálogos de estos editores. Bueno, nada, como es una edición que se publicó fuera del Uruguay,
afortunadamente pudimos contar con un ejemplar para donarlo a la Biblioteca Nacional porque pasan esas grandes paradojas, ¿no? Como, bueno, no se encargó el Uruguay de financiar esa publicación y se hizo sí en España, entonces afortunadamente logramos que al menos un ejemplar, no dos como se suelen pedir porque uno es para préstamo y el otro queda en el repositorio, sino simplemente uno, sí está disponible. Ese ejemplar está disponible en versión digital también para poder acceder a él. Bueno, más específicamente en relación al lugar de la mujer en los procesos de la edición en Uruguay contemporáneo, se encuentra actualmente en proceso de escritura un trabajo que considera las intervenciones de Amanda Berenguer, Susana Soca y Nancy Bacelo como primera generación de editoras impulsoras de lo que he dado en llamar la segunda generación que ubica a las mujeres responsables de los proyectos independientes del siglo XXI, entre los que se destacan emprendimientos editoriales como Correlato, Rebeca Linke, Editoras, Antítesis, Ático Ediciones, La Coqueta y Deletreo, por mencionar algunas. Precisamente con Diana tuvimos la oportunidad también de participar en un volumen colectivo sobre mujeres editoras el año pasado. A ver cómo sigo aquí. Bueno, ya. Volviendo al periodo inicial de la construcción del campo editorial uruguayo y más concretamente a la aparición de las primeras revistas literarias vinculadas a los editores pioneros, fue recién en la década del 20 del siglo pasado que hicieron su aparición en el campo cultural uruguayo las que podríamos considerar como primeras revistas literarias en relación con los procesos de edición antes mencionados. En primer lugar, la experiencia transatlántica que llevó adelante Julio J. Casal. Me refiero a la revista Alfar. Allí tienen estas imágenes, están tomadas precisamente de anáforas, ¿sí? Alfar la tienen prácticamente completa. Me refiero a la revista Alfar, que circuló entre 1923 y 1955. Si bien nació como proyecto en A Coruña, Galicia, ya en Cierne fue concebida como un proyecto editorial a dos orillas y a su vez fue la que más perduró de esta primera etapa, ¿no? Con sus variantes, porque bueno, ahí en el medio hubo ciertos cambios políticos también. 2 años después, podemos pasar. Oh, ya pasamos. 2 años después, también en Montevideo, se publicó el primer ejemplar de La Cruz del Sur, ya con una impronta, como verán, mucho más vanguardista, que no alcanzó a tener una década de circulación, pero en lo que tiene que ver con su materialidad fue precursora de algunos proyectos revisteriles de los años 60. En este caso, yo quiero hacer una salvedad que excepto una de las revistas, que fue Clinamen, el resto de las revistas tuvieron su anclaje en la capital uruguaya, que es el lugar que ha nucleado la mayor parte de los proyectos editoriales, me atrevería a decir que hasta de la actualidad. Bien, en el mes de agosto de 1927, el editor italiano Orsini Bertani fue el responsable del sello que llevó su nombre, que como le señalaba a Andrew, publicó a la mayor parte de los escritores, ahí está, vanguardistas, dio a conocer junto con Alberto Zunfelde, uno de los integrantes de la generación del 900, esta publicación que más que revista literaria podríamos llamarla revista cultural, se autodenominó Revista Mensual de Ciencias, Artes y Letras y bueno, la denominaron La Pluma, tuvo una circulación no muy extensa, en su primera etapa, los primeros 2 años fueron publicaciones sostenidas y luego pasó a tener, bueno, alguna alternancia con tiempos en los que no se publicaba. En la primera parte de la página, en la página 1 del primer ejemplar, dice lo siguiente, voy a citar. Aparece la pluma con el propósito de realizar, en cuanto sea factible y dentro de las condiciones de la hora, la aspiración siempre activa y nunca satisfecha de afirmar sobre las dificultades económicas del medio y por sobre la indiferencia de la mayoría, la existencia de una revista puramente intelectual, cuyas páginas sean a la vez que un exponente amplio de la mentalidad nacional en los planos de las letras, de las ciencias y del arte, un órgano que refleje el movimiento intelectual del mundo en todas aquellas fases que interesen positivamente al desarrollo de nuestra cultura. Quiero destacar la mención inicial en las dificultades económicas para editar, porque ese ha sido un sino en el Uruguay y sobre todo los escritores del 45 y posteriormente los del 60 van a dar cuenta de eso y bueno, van a abrir también el debate del que Milla se va a hacer bastante cargo, que va a ser ediciones estatales, apoyo estatal o ediciones independientes. Y ver en qué medida, bueno, una u otra traen sus consecuencias.
En los años 30 en Uruguay vimos un cierto atraso en lo que tiene que ver con la primera parte de la década por una notoria recesión económica que se vivió a nivel de todo el continente, pero que en el caso uruguayo resintió bastante la circulación de este tipo de publicaciones. Hasta que más cerca de la finalización de la misma y como producto de cierto periodo auspicioso, consecuencia de la Guerra Europea, se retomaron las publicaciones periódicas. Entre tanto, la revista Alfar, la que habíamos visto antes, con algunas modificaciones y evidentes restricciones posteriores a la Guerra Civil Española del 36, continuaban circulando. Las librerías que tenían a cargo los hermanos García, Maximino y Claudio, fueron uno de los principales puntos de distribución de la revista Alfar. Así como también en Alfar se promocionaban las novedades de estas dos librerías, o sea, esa mecánica del canje, ¿no? La primera de ellas, la de Claudio, conocida como la Bolsa de los Libros, y la Librería del Correo, en el caso de Maximino, que posteriormente abrió una sucursal conocida como la Librería de la Facultad, muy próxima a la sede de la universidad, instancia en la que a su vez Maximino García comenzó a editar y a distribuir materiales de estudio para estudiantes de nivel terciario, fundamentalmente estudiantes de Derecho. A comienzos de la década del 40 nos vamos a encontrar en Montevideo con publicaciones como Asir. Esto llegamos después, pero más adelante van a ver Asir. Con publicaciones como Asir, Clinamen, entregas de la Licón, ahí tienen las dos versiones, ahí tienen Asir y Clinamen. Podemos ir un poquito para atrás. En el caso de entregas de la Licón, ven la primera publicación que se llamaba Cahiers de la Licón, que lo saca la directora responsable, Susana Soca, durante su estadía en Francia, y ahí se genera toda una discusión, si bueno, se puede considerar una publicación uruguaya o no, pero bueno, más allá del debate, ella cuando llega al Uruguay, esa misma estética la mantiene y pasa a llamarse Entregas de la Licón, que va a circular en el Uruguay entre 1947 y 1961. Las entregas las encuentran también en su mayoría disponibles en Anáfora. Luego la revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias y los cuadernos de Julio Herrera y SIC. Estos van a circular en el caso de la revista de Humanidades entre el 47 y el 55, 65 posteriormente la segunda etapa, y en el caso de los cuadernos de Julio Herrera y SIC desde 1948 hasta el 62. A esa se sumaron, como habíamos mencionado también, la revista CIR, de la que aquí tenemos la carátula, la revista Clinamen, Marginalia, de 1948 a 1949, y Número en su primera y en su segunda época. En este caso, las carátulas que consigné son las de la primera época, con el característico damero. Ya las ediciones de la segunda época van a estar a cargo de Benito Milla. La revista Número es la revista representativa de la conocida generación del 45, que la integraron, entre otros, Ángel Rama, Emi Rodríguez Monegal, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Manuel Claps. Bueno, si bien Montevideo no contó con las posibilidades del auge editorial que vivió Buenos Aires a partir de la segunda mitad de los años 30, como consecuencia del colapso de la industria editorial española durante la primera etapa franquista, podríamos afirmar que en forma relativamente diferida, una situación similar tuvo lugar al unirse dos factores que prefiguraron el fenómeno editorial de los años 60 en Montevideo. La preparación previa en el campo cultural que llevó adelante la generación del 45, responsable de esta revista, y la llegada a Montevideo de Benito Milla, del que voy a hablar más adelante. En términos más o menos generales, las revistas se perfilarían hacia la conquista de un nuevo público, proveniente de nuevos estratos, en parte con mayor poder adquisitivo, que no solía acceder como práctica frecuente a la compra de libros, un público que, como señalaron Delgado y Espósito, cito, parece dispuesto a consumir todo tipo de materiales impresos siempre y cuando estos productos no superen los 50 centavos. Y ahí parece contradictorio lo de mayor poder adquisitivo e interés de consumir material impreso no demasiado oneroso. Quedaban fuera del interés mayoritario las ediciones más cuidadas, por lo tanto más onerosas, como fue el caso, por ejemplo, de las publicaciones de Maximino, que como editor en el Uruguay fue uno de los principales representantes de las ediciones de lujo. ¿Sí? Las ediciones de Maximino eran estéticamente muy cuidadas, numeradas, y bueno, en el caso de, digamos, Claudio no, más bien apostó a publicaciones más económicas, vinculadas sobre todo con los planes de la educación nacional, ¿no? Y los programas vigentes, que aseguraban un público cautivo también.
Con alcance significativamente menor, pero no por esto menos importantes, conviene recordar la actividad editorial que habían llevado adelante los integrantes del 45 a partir de las publicaciones de sus propios textos en este tipo de revistas. José Pedro Díaz, quien años después pasaría a formar parte de la editorial Arca, que fue dirigida por Rama, y Amanda Berenguer, quienes al frente de la imprenta La Galatea crearon libros finos y artesanales también con especial cuidado de edición. Fue una apuesta que no tuvo mucha pervivencia en el tiempo, pero que desde el punto de vista de la historia de la edición es altamente valioso recordarlo. Y de hecho la imprenta La Galatea fue comprada y restaurada por la Biblioteca Nacional recientemente, lo cual es todo un acontecimiento, ¿no? Bien, como señaló oportunamente Rodríguez Monegal, partiendo de una mirada continental, una de las estrategias previas al surgimiento del denominado boom literario fue el trabajo de preparación para la construcción de un público lector, eslabón fundamental del proceso. Parte de esa etapa preparatoria fue la creación de estas revistas a partir de la década del 40. Consciente de que el camino de reconocimiento de la obra literaria pasa necesariamente por el lector, Rodríguez Monegal explicitó en un artículo que se publicó en México, conocido como Más allá del boom, notas sobre Hacia el boom. Él explicita con claridad el funcionamiento de las estrategias de promoción de lectura que se pusieron en práctica a partir de esta generación y que luego, con modificaciones, llevaría adelante Benito Milla, ya no desde una mirada que tenía como punto de partida el entramado de una generación literaria, sino desde su lugar de editor con especiales consideraciones del funcionamiento del mercado de producción y circulación de libros. Porque, y acá voy a citar a Rodríguez Monegal, un premio, una propaganda nacional o internacional, una conspiración de agentes, una dirigente mafia no aseguran que la obra sea leída. Publicada y distribuida, sí. Comentada y premiada, es claro. Leída es otra cosa. Fin de cita. Mario Benedetti, otro de los críticos pertenecientes a dicha generación y tal vez junto con Emil Rodríguez Monegal, Rubén Cotelo y el propio Rama, fue quien más se preocupó por el circuito editorial nacional, se preguntaba a qué factores podía atribuirse la esterilidad editorial del medio, aseverando finalmente que no era redituable ser editor en el Uruguay. Y no era un desacierto su opinión si tomamos en cuenta las pérdidas económicas que sufrió Claudio García por poner en práctica una política editorial que no consideraba aspectos tan esenciales como la difusión y la distribución de los materiales impresos y que los tirajes de los ejemplares que conformaban la colección de clásicos uruguayos, colección a cargo del Estado, ¿no? Inusitados para el medio, aparecieron a comienzo de la década del 50, corrían a cuenta del Estado, por lo tanto las ganancias y las pérdidas eran absolutamente desestimadas. O sea, hasta el día de hoy existen en bibliotecas municipales ejemplares de la colección de clásicos uruguayos que jamás han sido abiertos los pliegos. De hecho, para quienes gustamos de recorrer la feria en la parte de los libros de segunda mano, podemos tratar de reconstruir parte de esa colección en ejemplares que están así, sin abrir. Quien se ha dedicado a estudiar la colección de clásicos uruguayos y su relación con la incidencia o no de las publicaciones estatales es Néstor Gutiérrez Gianotti, que tiene un par de trabajos interesantes publicados al respecto. Bien, la falta de competitividad unida a las dificultades para apostar por un emprendimiento económico que por lo general llevaba implícitas importantes pérdidas comenzó a limitar el interés por la creación de nuevos sellos editoriales en el medio. No obstante, las acciones, como dije, de los del 45 apuntaban a generar algún espacio para difundir textos breves, mayoritariamente de narrativa, y Número también combinó en sus ediciones la publicación de autores nacionales con autores europeos. No se dio un espacio tan importante como el que se dieron posteriormente en las revistas a escritores latinoamericanos. Eso lo vamos a ver, sí, en la década del 60, y es evidente que la presencia de Rama fue determinante. En 1966, Emil Rodríguez Monegal publicó otro trabajo importante con la editorial Alfa, ya había sido creada por Benito Milla, titulado Literatura Uruguaya del Medio Siglo, en el que señalaba, entre otras consideraciones vinculadas al panorama editorial, que cuando la generación del 45 irrumpió en el programa cultural montevideano, el panorama cultural montevideano, el Uruguay era uno de los países donde resultaba más costoso y más difícil publicar un libro. Como paliativo a esta situación, comenzaron a pensar en la necesidad de dar una difusión mucho más evidente, más notoria y más cercana de lo que se consideraba el escritor nacional. Y allí empieza el debate de, bueno, cómo acercar el escritor al público.
En esa intervención de los integrantes del 45 vamos a tener distintas instancias previas a la creación de la Feria Nacional del Libro, que en el caso del Uruguay también es bastante tardía, porque somos el país que tiene su Feria Nacional del Libro más tarde que el resto. Ya Brasil tenía la suya, Argentina también, bueno, no tengo la fecha exacta de la de Colombia, pero supongo que también México ni qué hablar, y nosotros todavía no teníamos una Feria Nacional del Libro. Pero fue determinante la llegada al Uruguay del editor, pero sobre todo gestor cultural, con una mirada absolutamente orientada a la distribución, a la circulación y sobre todo a la edición como fenómeno económico, de Benito Milla, un alicantino que luego de un periplo de exilio por Francia y un breve pasaje por Buenos Aires, va a llegar a principios de la década del 50 a Montevideo, y ahí sí podemos pasar, y va a ser el responsable de distintas revistas, ¿sí?, que van a ser su plataforma preparativa para lo que fue la creación del sello editorial Alfa en Uruguay. Tenemos el Alfa Uruguay, luego tenemos Alfa Argentina, un brevísimo periodo en la que, bueno, Benito se va antes del golpe de Estado, sabía, tenía muy claro que eso iba a suceder, en un breve pasaje por Argentina, él luego va a pasar a emigrar a Venezuela, iba a ser el responsable de Monte Ávila, para después volver, ¿no?, como cerrando un círculo, a su Barcelona, a su lugar natal, porque él era de Alicante, pero bueno, se establece finalmente en Barcelona y ahí va a fundar el sello editorial Laya, o sea que toda una vida dedicada a la edición. Y nosotros los uruguayos, quienes estudiamos la historia de la edición, somos, bueno, tributarios de todo lo que fue su trabajo, no solamente como gestor cultural en la creación de la librería y sello editorial Alfa, sino también como el impulsor principal junto con Bacelo para la creación de la Feria Nacional del Libro y el grabado. Allí tenemos, bueno, las fechas. ¿Están disponibles estas? Les iba a comentar que están en América Lee. Vieron el repositorio que está muy vinculado al CEDINSI. Allí tienen disponibles. Creo que también en algunos casos falta algún número, pero la mayoría están. Así que ha sido un trabajo que hemos conversado mucho con Karina Llanelo y bueno, con Horacio también Tarcus, que han dedicado su valioso tiempo a poder rescatar estos materiales, ¿no? De hecho, Karina ha trabajado con la etapa argentina, por si a alguien le interesa, la etapa argentina de Benito Milla, la trabajó muy profundamente Karina Llanelo, que también es parte del grupo del CEDINSI. Bueno, como les decía, la importancia de la intervención de Milla como gestor cultural en esa década de fines de los 50, la segunda mitad de los 50 fundamentalmente y comienzos de los 60, fue absolutamente importante, ¿no? Fue una preparación para la fundación del sello editorial Alfa, que además tenía una librería muy prestigiosa en la que se reunían no solamente intelectuales, sino también políticos. Uno de los presidentes uruguayos bueno, bastante conocido, como fue Luis Valle Berres, era asiduo concurrente a la librería de Benito Milla. Benito era de orientación anarquista y esa mirada diferente también incidió en lo que fue su relación con qué significaba publicar y qué significaba editar. Tuvo grandes debates, si a alguien le interesa, en el semanario Marcha, que está disponible también, tuvo grandes debates con Rama, hubo instancias en las que se contestaban en forma bastante, digamos, bueno, emocionada, por decirlo de alguna forma, porque tenían dos miradas distintas, pero además porque Rama en su juventud estuvo trabajando en Alfa y fue el responsable de una colección que fue muy prestigiosa, que fue la colección Letras de Hoy. De hecho, la experiencia editorial de Rama en Alfa va a ser capital para cuando 2 años después él va a crear el sello editorial Arca. ¿Podemos pasar nomás? Bueno, y ahí hablábamos de la creación de la Feria Nacional del Libro. Allí tenemos a Benito Milla sentado, luego está el Salira Gallero, y el otro costado, la que está con una vincha en el pelo, es la poeta y gestora cultural, digamos que una de las mujeres más importantes de la primera generación de mujeres editoras en el Uruguay, que a su vez trabajaba también en la parte de gestión cultural de lo que nosotros llamamos la Intendencia Municipal, ¿no? Que fue precisamente en el atrio de la Intendencia donde se realizaron las primeras ediciones de la feria. Allí tienen en el primer afiche una ilustración que trata de reproducir lo que fueron los pequeños kioscos que se crearon en la Feria del Libro y que, bueno, que estaban destinados a los sellos editoriales que existían en aquel entonces, ¿no? Bien, la revista que habíamos visto antes, en la revista Deslinde,
dirigida por Milla, es allí cuando se empieza a ver con más claridad en las publicaciones. Yo trabajé bastante con Deslinde, esa preparación para el tiempo que iba a venir después. Y quiero compartir una escritura del poeta Emilio Úcar en un artículo que se va a llamar Notas sobre la poesía uruguaya, porque una de las características de estas revistas de finales de los 50 y principios de los 60 y de gran parte de los 60, como comentaba Danilo, en relación a la poesía, es que le van a dar un lugar de privilegio a la poesía. La poesía no tenía en las revistas anteriores demasiada presencia, era bastante minoritaria. Y aquí van a tender a un cierto protagonismo, ¿no? Entonces, Emilio Úcar, en esa intervención suya titulada Notas sobre la poesía uruguaya, también da cuenta de lo que es el propósito de la revista Deslinde y por ende de lo que es el programa editorial de Milla. Y dice lo siguiente, cito, creemos en la urgencia de limitar el concepto del humano a todo aquello que se nos antoja expresión genuina del hombre. Las ciencias y sus aplicaciones en bien de la humanidad, las artes, las letras, la filosofía, cuando con su desenvolvimiento puro y abstracto rompe los límites y aventuradamente suelta al vuelo el pensamiento, en negar la entrada en la complejidad del hombre a todo lo que es negación de libertad, a todo lo que contribuye a destruir vidas o esperanzas, a lo que pretenda la guerra, el terror, a todas las formas de poder que llevan al Estado policial vestido con cualquiera de los colores del espectro. Escribimos hace unos años, el arte es el último reducto del hombre que escapa a la barbarie, y en la medida en que no sea posible queremos dar noticia y testimonio de lo que pasa entre nuestras manos buscando salvarse. Esto es una nota del año 1956. Bien, parece tener ciertas trazas premonitorias de lo que pasó después, ¿no? De lo que sucedió después. De esta manera era como Milla inauguraba la entrega de esa revista, que junto con Carmona Blanco va a generar también un espacio de publicación para los exiliados republicanos, que fue un aspecto que atendió muy particularmente Milla durante su etapa de editor. Defensor a ultranza de la edición independiente, Milla tenía muy claras las posibles consecuencias de la mediación estatal en la edición, ¿no? O sea, no la favorecía. El editor catalán tenía conciencia de la importancia de la tríada escritor, editor, público, lector, y sabía que la diferencia la hacía el escritor con su obra y luego de él los espacios de difusión de esa escritura. Depositar en las facilidades del supuesto apoyo estatal la esperanza de valorización y circulación de la literatura nacional eran vistas como un evidente falacia y como un imposible engaño, entre otras cosas porque la creación de un decreto de apoyo a la edición nacional no resolvería por sí solo el trabajo previo que estaba en ciernes. El camino para la consolidación de un mercado editorial nacional tenía que ser naturalmente el de la no dependencia estatal. Milla, fiel a su formación anarquista, no podía menos que ponderar la búsqueda de otras instancias en la que la presencia del Estado como proveedor de insumos para el circuito editorial no pasara a convertirse en un elemento de censura y de intromisión en la esfera cultural nacional. Los riesgos eran mucho más peligrosos que los supuestos beneficios. Y esto tiene que ver también con lo que mencionaba Andrew en relación con la construcción del canon literario nacional, porque de hecho los editores en la construcción de sus catálogos también fueron parte de esa construcción de un canon literario nacional. Y sobre eso, bueno, hay un trabajo de larga reflexión por delante, ¿no? En las distintas etapas. En lo que tiene que ver con la financiación de las revistas que dirigió Milla, mayoritariamente se sostenían a partir de la publicidad en torno del libro y del universo editorial de aquel entonces. Funcionaba también, como muchas de las publicaciones que nos ocupan, a partir de un sistema de suscriptores y se presentaba como una plataforma de difusión de títulos de libros distribuidos exclusivamente por la librería de Milla, que además era representante de algunos sellos internacionales exclusivo él, ¿no? Por otra parte, era frecuente, como les decía, que también en la librería se llevaran a cabo exposiciones de arte, porque Milla fue viajante, representante de la UNESCO en el interior del Uruguay y representaba a distintos artistas plásticos. Por ejemplo, una de las presentaciones que se hizo, que me la hizo llegar una estudiante de la Universidad de Salamanca, es la de Agustín Alamán, el pintor Alamán, que también hizo las carátulas de algunas de las publicaciones de la colección Carabela. Bueno, no sé cómo estoy en tiempo. Bien, bien, bien.
Bueno, a lo largo de la década del 60, con el desarrollo de los medios masivos y en relación a esta instancia de la creación de la Feria Nacional del Libro, fue la capital montevideana la que cimentó todas las estrategias de difusión, de encuentro con los escritores, de, bueno, de acercamiento a lo que era el escritor nacional, de instancias performativas y de otras actividades que acercaran a un público que no era tradicionalmente lector a esas nuevas propuestas, ¿no? Así se inauguró en enero del 61 la primera feria en la Explanada Nacional y funcionó como Feria Nacional del Libro y el Grabado hasta la dictadura, pero luego en la dictadura estuvo prohibido el uso del término nacional. O sea, el adjetivo nacional se tuvo que quitar y pasó a ser solamente Feria del Libro y del Grabado. Y pervivió largamente hasta la muerte de Nancy Bacello, ¿sí? A comienzos de la década del... Nancy muere creo que en 2004, con sus transformaciones, ¿no? Porque Nancy también supo navegar ese periodo muy difícil de la dictadura, supo hacer ciertas negociaciones y entonces si bien la Feria del Libro no tenía nada que ver con su origen, siguió convirtiéndose cada vez más en un espacio de artesanías que de libros, por la censura, por la ausencia de sellos editoriales y demás, pero significativamente en el año 1985, siempre acompañado con el Aleluya de Händel y con la entrega de los jazmines a la entrada de la feria, bueno, se dio ese retomar un poco las instancias de expresión más libre que fueron el retorno a la democracia en el Uruguay. Así que la feria fue un emblema, en cierta manera, también de resistencia. En ese caso, vamos a ver cómo surgieron, ¿podemos pasar? Sí. Cómo surgieron durante ese periodo los tres sellos emblemáticos más importantes, ¿no? De los 60, que fueron en primer lugar Alfa, allí puse como ilustrativo junto a Cadáveres de Onetti, ¿sí? La editorial Alfa va a funcionar hasta el año 73 porque va a quedar a cargo de la misma Leonardo Milla, el hijo de Benito. Luego tenemos aquí, que lo quise buscar especialmente, que además también en Arca se publicó La hojarasca, ustedes ya saben, Rama tenía un sentido muy latinoamericanista y una noción de la importancia que era crear una red latinoamericana de transmisión, de intercambio y sobre todo de reflexión a partir de nuestra condición de tales, ¿no? Así que bueno, traje especialmente esta carátula que me parece muy linda, además, muy de la época. Ayer estuvimos con Jano en el Museo Botero y me gustó mucho, me resultó grato ver un comentario de Marta Traba, la compañera de Ángel Rama también. Bueno, ella tuvo alguna incidencia de alguna manera en algunas miradas estéticas de él. Y el otro sello que en realidad surge después de Alfa, que es Ediciones de la Banda Oriental, que digamos que es el que se ha mantenido con más firmeza hasta el día de hoy en el Uruguay, que también supo navegar la censura y la dictadura, porque pasaron a crear colecciones solamente de literatura universal y prácticamente nada nacional, excepto, supongamos, no sé, Quiroga y algo muy remoto de Florencio Sánchez. Pero bueno, esa es la carátula de la primera edición de Uruguay, Realidad y Reforma Agraria. Banda Oriental es un sello editorial que se orientó y en cierta medida sigue más orientado a las publicaciones relacionadas con la historiografía, con la sociología y fuertemente vinculada al revisionismo histórico de fines de los años 60, ¿sí? Sobre todo con la figura de Artigas, que pasaron a colocarla en un lugar bastante controvertido. Pasamos. Y aquí tenemos otros de los dos sellos, revistas, ven que yo puse revistas, sellos editoriales de los 60, que son Siete Poetas Hispanoamericanos y Aquí Poesía. El primero de ellos estuvo a cargo de Nancy Bacello y en cierta manera es un homenaje el nombre a alguna publicación de poetas españoles. Para Nancy Bacello era muy importante la influencia de Machado, era una poeta, fue una poeta muy importante de la década del 60, y como tantos poetas, crea su sello también como espacio para poder publicar sus propios libros de poesía. Y en el caso de Aquí Poesía es una de las publicaciones que tuvo a cargo el Partido Comunista del Uruguay, pero no presentada como tal, sino como una especie de, bueno, algo un poco más solapado, digamos, y los editores responsables fueron Saúl Ibargoyen Islas y Rubén Jakovsky, los dos militantes orgánicos del Partido Comunista. Comenzó siendo un sello, una pequeña revista llamada Aquí Poesía, luego se convierte en sello editorial cuando crea la colección Aquí Testimonio,
que no ha tenido tanta difusión, pero para el periodo fue muy importante la creación de esa colección. No obstante, esta revista, que gracias al doctor Daniel Vidal está disponible en Anáforas, Daniel Vidal tuvo la gentileza de poner disponible su colección personal, a la que le faltan creo que solo 1 o 2 números, en Anáforas, y fue realmente de gran ayuda, porque yo me he pasado rastreando desde hace como 9 años esta publicación y había algunas que, bueno, que no estaban disponibles. Lo interesante es que en Aquí Poesía se va a abrir un espacio para publicaciones latinoamericanas y vamos a ver, sobre todo, como algo muy extraño para la época, publicaciones de poetas brasileños. Eso es muy, pero muy extraño, porque el vínculo con Brasil, no sé si ustedes saben, pero empieza a darse en el Uruguay a partir de la llegada de Antonio Cándido a impartir uno de los cursos de verano invitado por Ángel Rama. Entonces es a partir de ese vínculo entre Rama, que bueno, que el profesor Roca ha trabajado bastante todo lo que es la correspondencia de Rama, y ha habido ahora otra publicación. También supe que Facundo Gómez, que es un querido colega también argentino, publicó un trabajo sobre Rama, o sea que a Rama siempre se lo sigue estudiando porque es casi que infinito. Pero bueno, de ese periodo es que tenemos estas publicaciones que son muy importantes. Así que los invito, si tienen interés, a que recorran Aquí Poesía, porque ¿qué va a pasar con esta publicación en particular? Va a tener muchos más números que 7 poetas hispanoamericanos, pero además va a integrar los trabajos de grabadores uruguayos, ¿sí? En su etapa ya de los 64, este número es del 62, a partir del 64 empiezan a integrarse los trabajos del Club del Grabado de Montevideo, y bueno, se convierte también en una etapa de difusión de materiales visuales. De hecho, el Club del Grabado tenía una presencia en la Feria del Libro, bueno, vendiendo los almanaques y algunas otras reproducciones, ¿no? de la serigrafía y de la silografía. Y un poco para cerrar, durante los años en que tuvo lugar la dictadura cívico-militar, como les comentaba, que había estado prohibido el adjetivo nacional, notamos que, bueno, que esos cruces entre las publicaciones de poesía y el papel que jugó la crítica se vieron naturalmente cercenados, y eso significó en cierta medida un retroceso, ¿no? Un espacio de cierta oscuridad, porque el exilio y el encarcelamiento de gran parte de esos actores se hizo cada vez más visible. De hecho, la editorial Yaugurú, que surge a comienzos del siglo XXI, y el responsable es Gustavo Worsenchowski, conocido en el medio como Maca, el que va a ser, se va a convertir en gran medida él es poeta también, en un reivindicador de gran parte de esos poetas que fueron publicados en los 60 y no fueron reeditados. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Cristina Carneiro, en fin, rescata también desde una estética bastante respetuosa con lo que fue ese periodo, que quedó lamentablemente trunco. Así que, bueno, si bien el salto de la distribución al exterior nunca logró concretarse, porque el medio fue y sigue siendo muy pequeño, por las razones que ya expuse, el proyecto de Bacelo se constituyó a lo largo de la década de los 60 en sí mismo como una apertura monumental para la edición uruguaya, y también fue, tal vez sin ella saberlo, porque ella muere en el año 2004, el que cimentó las bases del surgimiento de los sellos editoriales independientes, sobre todo aquellos que estuvieron a cargo de mujeres, como fueron los primeros, Correlato y Rebeca Linke Editoras, que significativamente es el primer sello uruguayo que tiene el nombre de Editoras en su nominación. Bueno, podría seguir hablando, pero nada. Quiero destacar para cerrar la publicación en el 80, en 1980, de la revista y de las publicaciones también de Ediciones de Uno, a cargo de un grupo de poetas, entre los que se destacó también Worsenchowski, Luis Bravo, y bueno, nada, aquí están. Y Los Huevos del Plata como publicación contracultural, a cargo de Clemente Padín, que bueno, tuvo fuertes vínculos con el Arte Correo y con Vigo de la ciudad de La Plata. Así que bueno, allí tienen el primer ejemplar de Ediciones de Uno, y no sé si este es el último, ¿no? ¿O hay algo más? No, bueno, la bibliografía. Me faltó incluir anáforas, me di cuenta después, pero bueno, se los mencioné para que si alguien quiere conocer ese sitio pueda tener acceso. Nada, muchas gracias y disculpen. Gracias, profesora Alejandra. Ahora cedemos el espacio a intervenciones del público, tanto virtual como presencial, y Nancy estará a cargo de la moderación. Bueno, muchas gracias a la profesora Alejandra por su presentación. Pasamos a la ronda de preguntas.
Bueno, Diana Paola tiene una. ¿Alguien más tiene alguna pregunta dentro del público? Entonces, Diana Paola, luego acá atrás y luego Andrew. Y en caso de que haya alguna pregunta por Zoom, entonces yo me acerco y la leo o la persona interviene directamente. Entonces vamos con nuestra primera pregunta con Diana Paola. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu presentación. Siempre es un placer escucharte. Yo tengo una pregunta y es cómo eran como los circuitos de relación entre revistas, tanto uruguayas como latinoamericanas, es decir, si existían no solamente canjes, sino también tipos de relación editorial, colaboraciones, compras de derechos de traducción, etcétera, con estas revistas que nos has mencionado y con revistas también de otros países de América Latina. No sé si... Bien, bien. Bueno, mira, en relación a que tiene mucho que ver con el trabajo que... el micrófono. Tiene mucho que ver con el trabajo que presentó Nancy, ¿no? Lo de los canjes. En realidad lo que yo he estudiado más que nada es el periodo de los 60 y en ese periodo, bueno, fue la revista Aquí Poesía y en su momento el director inicial responsable, que fue Jakovsky, hasta la segunda mitad de los 60 estuvo solo él a cargo, y él sí tendió muy fuertes redes con otras revistas latinoamericanas, y le comentaba en el corte, fundamentalmente con el Encorno Emplumado de México y también con Letras Hispanas de Venezuela. Yo tuve oportunidad de tener una serie de entrevistas telefónicas con Jakovsky, bueno, que se van a publicar, supongo que el año que viene. Hasta ahora han sido inéditas porque formaron parte de la tesis doctoral, pero supongo que el año que viene van a estar disponibles. Y él me pudo contar lo que significaba para ellos armar literalmente los paquetitos para llevarlos al correo y generar esos intercambios, porque claro, ¿cómo funcionaban? Como invitaciones a publicar, ¿no? Se alternaban, unos publicaban en una revista, otros en otra, y circunstancialmente en algunas instancias de la Feria del Libro y anteriormente, antes de la creación de la Feria del Libro, las jornadas de poesía de Piriápolis, que se hicieron, en un momento se superpusieron con la Feria del Libro, pero surgen en la década del 50 y tienen una duración como hasta el año 62, 63. Allí también había posibilidades de conocerse personalmente. No eran periodos en donde ellos viajaran mucho. Por ejemplo, en Aquí Poesía hubo un contacto cercano y directo con Pablo Neruda. Digo, bueno, también por la afiliación política que se daba entre ellos, era bastante obvio que podían conocerse, pero más que nada los intercambios surgieron en la década del 60. También Nancy Bacelo con algunos escritores, fundamentalmente argentinos y chilenos, más que nada argentinos y chilenos, como vieron en la parte de que dice el 7 de 7 poetas hispanoamericanos, ahí están los nombres de esos 7 poetas iniciales a los que ella pretende homenajear. Y es interesante también ver la denominación hispanoamericanos, que bueno, de alguna manera excluye a todo lo que no está publicado en lengua española. Por eso quise destacar lo significativo que es para nuestro lugar en el continente, porque no olvidemos que el Uruguay tiene su frontera con Brasil, digamos, la mitad de nuestro territorio prácticamente está en contacto con el Brasil. Entonces, bueno, eso es como una reivindicación también geopolítica, si se quiere, ¿no? De considerar también la necesidad de conocernos desde ese lugar. Todo eso quedó bastante incipiente por lo que sucedió después, o sea que es un tema que yo he rastreado y que gracias a esos aportes que me hizo sobre todo Jakovsky y que después pude ver a través de, bueno, de las referencias en otras revistas de otras partes, algunas en Argentina, en el caso, por ejemplo, de Los Huevos del Plata con Diagonal Cero, de la revista de La Plata, en la que estaba involucrado Vigo, también, ¿no? Hay algunos casos más puntuales, pero ese es un terreno en el que hay que ahondar bastante todavía. No, gracias a ti, Diana. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta. Yo tenía una pregunta durante la charla y era la influencia que tuvo la dictadura, pues si bien el trabajo termina en 1973, pero lo dijiste durante la exposición sobre la Feria del Libro que se vino a menos la... Entonces la pregunta, otra que me surgió es, ¿de parte de la dictadura hubo publicaciones oficiales? Bueno, la colección de clásicos uruguayos, que surge, si no me equivoco, en 1952, dirigida por Pibel Devoto, el especialista en eso es Néstor Gutiérrez,
sigue existiendo hasta el día de hoy, y de hecho se publicaron algunos ejemplares durante la dictadura, ¿no? Es una colección, también está disponible, pero no está en anáforas. Significativamente la subió el Ejército Nacional en su página a la colección. Por lo menos los últimos contactos que tuve fue con la página del Ejército. Tal vez recientemente, como yo no trabajo exclusivamente con la colección, no sé si ha sido puesta en otro repositorio, ojalá que sí, que pertenezca a un repositorio más relacionado con bibliotecas, pero bueno, sí tuvo algunas publicaciones y de hecho después de la dictadura y hasta el día de hoy, cada tanto tenemos alguna publicación o una reedición con las mismas características porque es un tipo de publicación que tiene un color verde militar seco con letras en rojo y que eso lo ha mantenido esa estética desde que empezó hasta ahora. Pero no se sostuvieron las publicaciones, no hubo como en un principio esa avalancha, ¿no?, de los primeros 10 años que tenía como objetivo también cambiar los modelos de lectura y de alguna forma acercar material de estudio a lo que fue la etapa de la expansión de la educación secundaria, la segunda expansión que viene, la primera fue en la década del 20 y la segunda arranca más o menos en la década del 50, que es cuando se empieza a hacer mucho más accesible el acceso a la educación secundaria, que en el Uruguay hasta los años 50 no era de mucho acceso. Entonces está un poco asociada a eso, ¿no? De hecho, es muy interesante el trabajo de Néstor Gutiérrez, porque él analiza los prólogos que eran o no autorizados por Pibel Devoto. Pibel Devoto pertenecía también al Partido Nacional, al mismo que yo les nombré de la editorial La Plaza, o sea que había una censura bastante fuerte. De hecho, la edición de Delmira, quien hizo inicialmente el prólogo, no lo aceptó él, no lo aceptó Pibel Devoto, porque tenía, claro, sabemos que Delmira fue una poeta uruguaya que su poesía tiene una connotación altamente erótica, y entonces él la censuró por distintas perspectivas personales, y entonces el prólogo lo hizo alguien que sí, que creo que me parece que es de Esther de Cáceres, si mal no recuerdo. Pero había una intervención, claro, que es a todo lo que ataca a Milla, ¿no? De alguna manera en sus intervenciones, sobre todo en el diario Acción, que es donde más se publican los artículos de Milla, y luego en sus respuestas en marcha. La necesidad de que la edición fuera y se mantuviera siempre como una actividad independiente. De hecho, uno de los integrantes, Carlos Maggi, de la generación del 45, que era empleado bancario, va a ser un elemento fundamental en la creación de los préstamos blandos, para que los escritores pudieran acceder a préstamos del Banco Nacional con finalidades de pagarse su propia edición. Entonces era todo una manera de hacer circular la posibilidad de que, bueno, porque en Uruguay las ediciones hasta el día de hoy se las paga el autor, salvo que sean premios de un fondo concursable o salvo que sea un escritor ultra vendido, no sé, pero es muy raro. En general sigue existiendo esa dinámica, ¿no? El autor se paga la edición, el editor le da una cantidad determinada de libros, a veces se puede negociar, y luego de los libros que no recibe, que son muy poquitos los que recibe, cobra en forma de consignación el equivalente a un 30% del valor del libro. Que esas son como que los entretelones que están atrás del libro y que solo se conocen cuando, bueno, en el caso mío, como fui vendedora de libros, eso no ha cambiado, ¿no? Ni en 30 años, porque yo les hablo de esto por allá por los años 90. Eso no ha cambiado, sigue siendo así. Entonces, bueno, también existe la posibilidad de que un autor se autofinancie de una manera mucho más barata, entre comillas, la publicación, y va a una imprenta que cada vez son más sofisticadas y hacen ediciones mejores, pero claro, no tiene el prestigio del sello. Lógicamente, lo que se paga es el derecho a formar parte de un catálogo, que ese es otro tema que también a mí me interesa mucho y que, bueno, daría para hablarlo bastante, ¿no? Porque hay todo De hecho, hay editoriales, la mayoría, Banda Oriental, Yaugurú, uno puede llevarle los originales y decir, no, a mí no me interesa, por más que lo pagues. O sea, no aceptan el libro para que forme parte del catálogo, a veces por aspectos ideológicos, en fin, eso en el Uruguay es bastante, y bueno, es una práctica editorial. No sé si contesté un poquito la... Bueno, ahora hay revistas, hay más que nada revistas digitales, ¿no? Por ejemplo, voy a destacar la revista Lo que Vendrá, que circuló a principios del 2000 y siguió hasta, supónganse, 2012, 2013, en papel, que la dirigía Diego Rodríguez Cubeli. Tuve la suerte de que Diego fue estudiante mío, y bueno, y él reivindicó toda la estética de los
con la revista Lo que vendrá. Luego no le era posible sostener el costo del papel y entonces la pasó a formato digital y luego la cerró. Una pena porque era una revista reivindicativa de todo ese proceso de publicación del periodo anterior a la dictadura. Pero hay algunos ejemplares en línea a la que pueden acceder, ¿sí? Se llama Lo que vendrá y también rescata el trabajo de esos grabadores. Digo, una persona muy joven, así que bueno, uno se siente orgulloso cuando los jóvenes siguen interesados en esos procesos históricos, ¿no? Gracias, Alejandra, por No, gracias su a ustedes. presentación excelente. Ok. Dos preguntas de temas distintos. Primero, ¿existe un campo editorial afuera de Montevideo? Montevideo es este centro urbano Excelente importante, pregunta. pero y tiene que ver, había este estudio construye de cierta forma una identidad nacional afuera del cosmopolitismo, ¿no? Esta es mi primera pregunta. Y después otra pregunta acerca de este sitio Anáfora, si nos podría dar un poco de información, quién lo apoya, qué Sí, 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 cómo proyectos no. están haciendo, siguen haciendo, qué es su proceso de digitalización, etcétera. Esas son mis dos preguntas separadas. Dale. Bueno, gran pregunta la primera, porque nosotros a veces en broma, conocidos y me incluyo, decimos que el Uruguay tendría que llamarse Montevideo, no Uruguay, porque todo circula y todo ocurre y todo acontece en Montevideo. No, básicamente los procesos editoriales, la edición, el surgimiento de sellos, excepto la ciudad de Mercedes, que con Washington Lockhart tuvo la circulación de algunas publicaciones mercedarias, como llaman ellos. Después todo siguió estando centrado en Uruguay hasta no hace tanto. Y voy a destacar la intervención reciente de un sello en el que hay una mujer responsable, que es Noelia Viqueira, se llama Deletreo, y Deletreo rompió ese paradigma únicamente montevideano. Porque ¿qué hizo Noelia? Noelia lleva las presentaciones al interior del Uruguay. Y lleva también, creó, diseñaron soportes expositorios de libros y se ha dedicado a que, bueno, la mayoría de las librerías del interior, que aclaro, no son muchas, yo por ejemplo vivo en un pueblo donde hay una librería y voy por trabajo a distintas localidades del interior en donde no hay librerías, en donde existe ese, bueno, aparato integrado a las farmacias o algún otro tipo de exponer libros más bien de bolsillo, no de sellos nacionales, por supuesto, y otros en los que directamente se pierde a veces el espacio de la librería. Así que ese es un gran debe. Por eso quiero destacar el trabajo de la gente de Deletreo, que además se encargó de crear estrategias para que se puedan comprar los ejemplares desde otros países, cosa que no se podía hacer fácilmente. Tienen un catálogo muy, muy completo que privilegia fundamentalmente al escritor nacional. Básicamente publican escritores nacionales, pero además integran el trabajo de artistas plásticos contemporáneos, gente muy joven. Sumamente interesante el trabajo que están haciendo. De hecho, Alejandro Gortázar hizo una entrevista a Noelia Viqueira, que está disponible en una página que se llama Sujetos, y luego pueden acceder también al sitio de Deletreo y consultar el catálogo, ¿no? Pero la propuesta de ella de salir de la capital e ir y participar en ferias pequeñas, más o menos pequeñas, como por ejemplo la de San José, como por ejemplo la de Salto, del libro, también ha sido pionero. Y junto con ellas también La Coqueta Editora, que es una editorial creada por mujeres inicialmente, y que en un principio se dedicó a publicar únicamente poesía, con una estética sumamente minimalista, muy hermosa, y que recientemente empezó a integrar trabajos de ensayo en su catálogo. Y bueno, la gente de La Coqueta estuvo en la Feria de Guadalajara, quiero destacar esto porque son participaciones importantes para editores uruguayos. Maca sí, Yagurú hace ya un tiempo que se desplaza bastante, y sobre todo, no me quiero olvidar de decirte que forman parte del colectivo Sancocho. Sancocho quiere decir como hervido, cocinado, sopa, que está formado por, yo pensé primero cuando le iba a pasar el título a Ana María, trabajar con el colectivo Sancocho, que me interesa mucho porque, bueno, hacen ediciones de, bueno, reciclaje, herederos un poco de Cucurto, ¿no? De todo el tema de la cartonería, pero también integrando otras propuestas editoriales. El colectivo Sancocho está integrado también por La Coqueta, por Deletreo, por Pez en el Hielo, bueno, por estos sellos nuevos que están siendo trabajados por este grupo nuestro que no es muy grande y que todos los que se quieran sumar. Bueno, y ahora voy a la otra pregunta. Anáforas existe inicialmente como publicaciones periódicas. Allí puedes encontrar prensa de la primera etapa uruguaya, ahí del 1800
40. Capaz que no encontrás toda, pero sí hay una gran cantidad importante. Hay revistas, hay prensa y hay trabajos críticos, hay algunos libros que se han publicado y están digitalizados también. ¿Y cómo surge? Lo dirige la profesora Lisa Bloch de Bear, es una lingüista, con su equipo de investigación de la Facultad de Comunicación. Pero afortunadamente a través de la intervención de algunos colegas que contactaron con gente de Francia y que trabajaron con humanidades digitales, mejoró más todavía y pasó a llamarse Anáforas. Ustedes acceden simplemente como Anáforas y bueno, y está cada vez mejor. Lo que le está faltando, pero bueno, siempre nos faltan a todos cosas, es de repente consignar en más detalle cada una de las entradas. Pero yo no lo quiero tomar como una crítica porque lo único que tengo para la gente que ha creado Anáforas es agradecimiento. Y ese es un trabajo que generalmente a veces forma parte de proyectos de extensión de la universidad y otras veces se llega a hacer hasta en forma honoraria. O sea que no olvidemos eso, ¿no? Que en estos lugares muchas veces esos trabajos insumen tiempo honorario de muchísimos colegas, por lo cual solamente puedo destacar el agradecimiento. Es un lugar en construcción, pero que es un lujo para nosotros y que, bueno, me alegra de poder compartirlo para que ustedes también tengan acceso. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Almari. Vamos con Almari y hay preguntas en el Zoom. Una pregunta, listo. Entonces, Almari y luego el Zoom. Bueno, Alejandra, muchas gracias por la No, presentación y gracias me a uno ustedes. al agradecimiento de Diana Paola, que siempre es muy grato escucharte. Yo solo quería hacer un comentario sobre Benito Milla. Eh, pues sabemos su importancia, sobre todo con el trabajo también de Monte Ávila, que fue una de las principales Sí. editoriales en su momento, pero no quería dejar pasar la oportunidad eh, de comentar que justamente no solo Benito Milla, sino su hijo y su nieto, que también están en el mundo Sí, editorial, y en que Barcelona. sí, y que Ulises. Ulises está en Caracas. Sí. Ah, volvió a Caracas, pensé que él Sí, estaba en Barcelona. pues él está liderando la editorial Alfa todavía en Caracas y es una de las pocas, muy poquísimas contadas, que creo que con una mano editoriales que se mantienen en Venezuela y que incluso se han modernizado porque publican mucho en formato digital. Sí, sí, he estado en contacto Entonces, con Ulises, muy generoso también, preguntándole por fotos de la librería, a ver si él conseguía en su archivo personal o familiar. sí, Y bueno, no, de hecho, él fue el que me puso en contacto con esta persona que publicó, bueno, su tesis de grado, creo que es sobre Alamán, que necesariamente trabajó con la incidencia con Milla también, así que, sí, muy agradecida, exacto, es sí. como resaltar toda la trayectoria que tiene la familia Milla y que Sí, el de hecho de que libreros. esa editorial se mantenga todavía en Venezuela, que es Uf. las librerías sobreviven con venta de libros de segunda y Alfa es una de las, creo que 5 editoriales que publica todavía en Venezuela. No, muchas gracias por tu intervención, porque con Ulises tuvimos hace unos años un intercambio cuando publiqué Lectura y Sociedad en los 60 a propósito de Alfa y Arca sobre la creación de la fecha inicial de la creación de la editorial. Y Ulises en su oportunidad no tenía el dato de que el primer libro que publica Alfa, dirigida por Benito Milla, es un manual de enfermería. Lo que pasa que es una estrategia económica, ¿no? Comercial, que lo lleva a publicar un manual de enfermería porque iba a tener una venta bastante masiva y le servía como bueno, una punta de arranque para financiar otras cosas, porque Benito era tenía una cabeza muy comercial también. Eso fue lo que le permitió expandirse como se expandió. De hecho, ese manual de Chancharulo, de Cecilia Chancharulo, nadie esperaba que fuera la primera publicación de Benito Milla, pero sí lo es. Y bueno, gracias por ese aporte. Bueno, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. La persona va a intervenir directa. Esta pregunta la hace Renata Bruschi por medio de Zoom. Son dos Bien. preguntitas. Voy a leer el mensaje completo. Hola, muy interesante tu recorrido. ¿Podrías profundizar las razones que llevaron a publicar La Licorne en París? ¿Quiénes estuvieron en la redacción y cuáles fueron eventualmente el aporte de escritores franceses? Y la otra pregunta, si hay tiempo, ¿siguen existiendo librerías activas en Punta del Este? ¿En qué medida esas librerías, si las hay todavía, permiten difundir revistas literarias en un público distinto? Bien. Renata, ¿no? Bueno, gracias Renata por tus preguntas. Bueno, te comento, la responsable de las entregas de los cuadernos de la Licorne, ¿no? Del unicornio, fue Susana Soca,
y tuvo lugar durante su estancia en París. Susana era hija de un médico muy conocido uruguayo y era una intelectual muy, pero muy dedicada a lo que era todo, bueno, el estudio de la literatura francesa fundamentalmente, bastante influenciada por el existencialismo, y en las entregas da espacio para que publiquen no solamente autores europeos, sino también latinoamericanos, ¿sí? Yo no me he dedicado a estudiar las entregas de la Licorne en sí mismas, pero sí sé que, por ejemplo, Valentina Littman en Argentina y Virginia Lucas en Uruguay se han dedicado al estudio de Susana. De hecho, recientemente Marcos Bassen, que forma parte del Departamento de Teoría Literaria, organizó una exposición en Montevideo sobre la primera etapa de Susana Soca. Bueno, luego se han escrito biografías sobre Susana Soca, porque ¿qué pasa? Es una figura muy interesante también porque ella como poeta muere sin haber publicado nada ella, o sea, todo lo que se publica sobre ella es póstumo. Y bueno, nada, muere en un accidente aéreo que de alguna manera lo visiona o lo menciona como si hubiera tenido una premonición. Entonces es muy interesante el estudio de la vida. Yo he estudiado más sobre su biografía que concretamente sobre, bueno, la cantidad de colaboradores y procedencias. No me he dedicado a estudiar eso en detalle, ¿no? Pero sí me parece que es interesante dar a conocer el trabajo de estas colegas, como son Valentina y Virginia, que sí he hablado mucho con Virginia oportunamente sobre su consideración o no como primera mujer editora en el Uruguay, porque lo mismo pasa con la figura de Amanda Berenguer, que está a cargo de la Galatea, pero en realidad Amanda lo hace con su esposo José Pedro Díaz. Entonces, bueno, pero ella trabajaba con él. Bueno, esas discusiones que se dan, ¿no? Entonces, bueno, yo he optado por zanjar en mi mirada como Amanda, Susana y Nancy, las pioneras, y luego sí, las que vienen en el siglo XXI. Y con respecto a las librerías de Punta del Este, bueno, en Punta del Este, ya que lo mencionás, fue en lo que era la Galería Arcobaleno. Cuando Milla llega al Uruguay, antes de la creación de la Feria del Libro, se hacía una feria en esa Galería Arcobaleno, una Feria del Libro de Punta del Este, que por supuesto, por la concurrencia del turismo en Punta del Este, en ese verano que se hacía, la feria también era en verano, en diciembre en Uruguay, eso es otra cosa, como tenemos un clima que tiene invierno, esas actividades al aire libre se hacen generalmente en el verano. En su momento, esa Feria del Libro de Punta del Este, de Arcobaleno, fue muy, pero muy convocante. Actualmente, mira, hay librerías, sí, pero son sucursales de, por ejemplo, Librería del Virrey, sucursales de librerías montevideanas, pero no librerías como propias del lugar, ¿no? Más bien sucursales. Y destaco la Librería del Virrey, que es la que recientemente el año pasado fui por trabajo y estuve allí. Pero también en Punta del Este una cosa que se puso en práctica bastante desde hace ya un tiempo son los vendedores de libros que van a las playas, los que se llamaban antes tradicionalmente los bolseros. Entonces llevaban los libros y vendían paquetes de libros a los turistas argentinos fundamentalmente y algún europeo, pero más que nada argentinos. Y bueno, las editoriales trabajaban con vendedores independientes, así, ¿no? Que iban a comisión. Bueno, una última pregunta desde Zoom, muy brevemente, y ya David la lee. De parte de Viviana Garcés, dice, hola profesora, tiene trabajos sobre la historia editorial, de sociabilidad y de lectura del siglo XIX. Bueno, yo no me dedico a siglo XIX, no me dedico a siglo XIX, trabajo con siglo XX y algo de siglo XXI con editores independientes. Hay un investigador que es Leonardo Guedes, que está trabajando con el primer editor uruguayo, que es Antonio Barreiro y Ramos, con sus publicaciones vinculadas a la educación fundamentalmente y la creación de las primeras colecciones editoriales. Y supongo que, bueno, él está terminando su tesis doctoral, así que apenas la termine va a estar disponible porque también está estudiando, bueno, la incidencia de esos editores en las librerías, creando espacios de, bueno, tertulias y primeras instancias de lectura más colectiva, la participación de las mujeres, que era bastante escasa, y ahí voy a destacar a Paulina Luisi, las hermanas Luisi, que fueron dos hermanas pioneras en el campo cultural uruguayo. Pero bueno, nosotros estamos muy empezando, ¿no? Hay mucho por hacer. Historias tempranas, claro, ese sí toma en cuenta muy bien, Diana, la circulación de impresos sobre todo trabaja mucho con Guerra Grande, él,
con Guerra Grande y con la intervención en el Uruguay de, bueno, de distintos inmigrantes, sobre todo franceses también, que es algo que no había sido trabajado. No sé si él releva algo de bibliotecas, porque eso creo que era algo que él tenía interés en hacer, destinado a las bibliotecas, que eran muy escasas también, ¿no? Pero sí, yo lo mencioné justo y mira ahora. Gracias, Diana. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Con esto entonces cerramos. Aplausos.